En este vídeo vamos a ver la configuración de los materiales específicos de Irai. Acordaros que tenéis que descargaros el plugin de la web de Mental Image para poder tener acceso a estos materiales específicos para Irai. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la escena llamada materiales, que está en la web de cuántico.es, y abriendo la escena vamos a empezar a ver todos los parámetros que contienen este tipo de materiales. Lo primero que vamos a hacer es, en la vista en perspectiva, presionando el botón de la izquierda, iremos a Extended Viewports y activaremos el Active Shade para poder ir viendo de forma interactiva todas las modificaciones que vayamos haciendo de los materiales. En este caso, la escena tiene un HDRI, que es una imagen que pesa bastante, por lo tanto tarda un poquito en arrancar, pero cuando llega al 100% es que ya lo tiene en la tarjeta gráfica. Vamos a ir al material 01, que es el que está aplicado a este objeto de aquí, que veremos abajo a la derecha, porque realmente el funcionamiento de los materiales de Irai, cada material tiene un cúmulo de propiedades que están reunidas en una serie de capas. Lo primero que vamos a ver es el desplegable de los presets de materiales Irai. Aquí podemos, simplemente abriendo el desplegable y pinchando sobre el material que queremos crear, podemos crear un material base, el cual podemos aplicar a nuestro objeto y luego modificarlo si necesitamos afinar un poquito más en sus propiedades. En principio, siempre que nos pongamos encima de un material, a la izquierda nos aparece una pequeña descripción de las propiedades de este material. No voy a seleccionar ninguno porque me voy a ir a la primera capa, que sería la más externa, que sería una capa de reflexión. Si yo deshabilito esta opción, el material ya no refleja absolutamente nada. Reflexión como puede ser la de un espejo. Metal pulido, etcétera. La voy a activar de nuevo. Y aquí podemos ver de nuevo cómo este objeto está reflejando su entorno. La primera opción, que es el peso de la capa, es digamos la cantidad de reflexión que va a tener esa capa. Si pongo un valor, el valor máximo sería 1, el valor mínimo sería 0. Si yo voy disminuyendo este valor hasta llegar a 0, el objeto ya no tendría ningún tipo de reflexión. Recordad que el valor máximo es 1. A la derecha de este parámetro de peso tenemos el color con el que se va a tintar esa reflexión. En este caso he estado tocando el material y lo he dejado un color amarillo. Ahora lo voy a poner un color más anaranjado. Ahora observaréis cómo va a teñirse de un tono más azulado. El tono se va aproximando al negro. Hará un efecto parecido a si yo bajase el peso de la capa. Si yo aquí pusiera un valor negro, desaparecería la reflexión. Y digamos que para conseguir el máximo valor de reflexión lo tendría que poner en blanco, que sería un espejo. No solo puedo poner colores, sino que si pincho en este recuadro puedo aplicar mapas. Los mapas, cualquier mapa de 3 Studio Max. Vamos al siguiente valor, que me permite, el roughness, me permite hacer que esa capa de reflexión sea nítida o por lo contrario tenga algo de rugosidad. Y esto hará que no se vea tan nítido, que se vea más difuso. Si yo subo este parámetro, este valor, observaréis cómo poco a poco se convierte en un material mucho más rugoso. La reflexión
está más difuminada. Se ve menos nítida hasta llegar a desaparecer con valores muy altos. Digamos, si yo quiero hacer un plástico, este sería un buen valor, un valor de 0,1. Para un parqué, una madera barnizada, un valor de 0,2 estaría bien. Vamos a seguir con el valor de Fresnel. El valor de Fresnel puedo controlarlo de 3 maneras. El primer modo simplemente refleja lo mismo desde cualquier ángulo. Es una reflexión que en realidad no está generando ningún Fresnel. El segundo es con una reflexión con una curva Fresnel y un IOR. Puedes consultar tablas de IOR para saber cada material qué índice de refracción tiene. Por ejemplo, un cristal sería 1,5 y el roughness, por supuesto, estaría en 0 porque tendría que ver nítido. Y esto servirá para cualquier material parecido al cristal, con un IOR de 1,5. Y luego tenemos el modo Custom, que nosotros podemos configurar el tipo de curva, poniendo un valor de curva en 1. Podemos generar o aproximarnos a una progresión o a una curva que realmente, bueno, es casi una recta. Recomendación: yo normalmente, si tengo que hacer, por ejemplo, un espejo, pues le pongo un valor uniforme, porque sé que un espejo sí me va a reflejar lo mismo, como sería este el caso. Y para cualquier otro tipo de material, metales, etcétera, entonces sobre todo materiales que yo puedo consultar en una tabla el IOR que tienen y se lo asigno directamente. Y si viendo que con ese IOR no se comporta como a mí me gustaría, pues simplemente se lo subo, o le añado más o le quito. Bien, pero bueno, también podemos ir probando. Vamos al siguiente, al Boom Map. Bien, el mapa de rugosidad este mapa está asociado a la capa de reflexión. Por lo tanto, si yo deshabilito la capa de reflexión, también deshabilitaré este Boom Map. Luego veremos que en la capa base, realmente es donde está el color del objeto, es ahí donde también tengo otra pestaña para asignarle el bump. Entonces este bump solo va a afectar a las reflexiones. Normalmente se suele poner un bitmap, pero voy a poner, en este caso, un noise, para que lo veáis rápido el funcionamiento. Voy a subirle el multiplicador para poder ver los efectos de una manera rápida. Le he puesto un valor de 7, más de 7, es bastante alto, y voy a exagerar también la reflexión para poder ver aún mejor el efecto. Simplemente lo que nos va a aparecer es en la superficie del objeto, nos va a aparecer irregularidades producidas por el bump, por el noise. Como estáis observando en estos momentos, el noise está produciendo este efecto. En este caso, claro, como está muy muy exagerado, voy a bajarlo a 1 para que no sea tan bestia. También es posible que el tamaño del noise sea también bastante grande, pero ya más o menos ya se va viendo lo que está produciendo dentro de la reflexión del material. Y en este caso solamente estaría afectando a la reflexión, a la capa de reflexión. Si yo la desactivase, ese bump desaparecería. Vamos al siguiente material, a la siguiente capa del material, que es Metallic Flex. Simplemente activando esta capa, lo que consigo son unas pequeñas motitas que aparecen en los materiales que son metálicos, como puede ser la carrocería de un coche, etcétera. Este es el color base. Realmente tiene los parámetros muy muy parecidos a la capa anterior de reflexión. Tenemos el peso, que es la cantidad de efecto que genera en el material, es la cantidad de peso de esa capa. Si yo activase también la capa anterior, la superior, digamos, la capa de reflexión, realmente se estarían sumando. Por lo tanto, yo podría controlar cómo se suman
esas capas desde este parámetro. El roughness también me permite, igual que la capa anterior, controlar la rugosidad. En este caso es una capa ligeramente difuminada. Y luego aquí está el tamaño de esas motitas que yo os comentaba. Voy a poner un tamaño. Voy a empezar por un tamaño grande para poder verlo fácilmente. Quizá sea demasiado, pero voy a ver cómo queda. Bien, le he puesto un tamaño de 1 metro porque parece ser que la figura que el objeto en 3D es bastante grande, por lo tanto con 1 metro puede funcionar. Realmente es una variación siempre de la tonalidad base que yo pongo aquí en color. No puedo, al menos en esta versión del plugin de Israel, no puedo controlar, realmente no tengo más controles para afinar, digamos, el color, por ejemplo, de los flecks ni nada. Tengo la opción de densidad, que puedo aumentarla y disminuirla para hacer que haya más o menos copos. Como podéis observar, la cantidad, el efecto ha disminuido. Y luego tenemos la siguiente opción, el Strange, y que en mi opinión el valor Strange parece que tenga un efecto muy similar al de densidad, si no hace realmente lo mismo. Bien, vamos a deshabilitar esta opción y vamos a la siguiente capa, que es la capa base. Es la capa donde asignamos el canal de la difusa, lo que es el color en sí del material, que también tiene una opción que también tiene peso y también tiene roughness. En color tenemos el color de la capa. Si yo le pongo un color verde, el material se convierte en un color verde. He modificado el color base, el color de la difusa, y lo he puesto en un tono más oscuro para que podamos ver los siguientes parámetros. Si yo quisiera aquí en el color añadir un bitmap, también me tendría que ir a este cuadradito y aquí pincharía y añadiría un bitmap para ponerlo en el material. El siguiente valor es el roughness, que en este caso tiene un efecto muy sutil. Si yo quisiera hacer, siempre hablando de materiales que no tienen ningún tipo de reflexión, son materiales completamente mates. Pero dentro de los materiales mate podemos distinguir, por ejemplo, el material de una pared, que tendría un roughness de 0, o un folio, un papel, etcétera, de algo más rugoso, como por ejemplo una tela. Una tela tendría un valor de roughness de 1. Pero ya veréis cómo realmente el efecto es muy sutil a efecto de render. No hay mucha diferencia. Como veis, la diferencia se nota sobre todo en las zonas más oscuras, que hay mucho más contraste. Vamos a dejarlo de nuevo en 0 y vamos a activar la translucencia. La translucencia es una propiedad que tienen los materiales que deja pasar a través de ellos parte de la luz que los iluminan. Un ejemplo muy claro sería el de una vela. Una vela, si tiene un punto de luz cerca, está atravesando en cierta manera ese material. Aquí el peso está en 0, por lo tanto no se apreciaría en el material. Y en el color sería el color en el que se tiñe la luz cuando atraviesa ese material. Si quisiéramos hacer una vela, la cera de la vela, tendríamos que ir hacia un color, un gris, y luego en la translucencia suele teñirse de un color anaranjado, amarillento. Bien, voy a subirle. Si le subo el peso, quizá podamos ver algo. En principio solamente se apreciaría si tuviera una luz detrás del objeto y podía verlo a contraluz. En este caso veo difícil que se aprecie, pero digamos que los parámetros básicos serían esos.
quizás el peso sea excesivo, debía haberlo controlado un poquito más. Pero bueno, simplemente es ir trabajando el peso de todas las capas hasta conseguir el efecto deseado. En este caso, si quisiéramos hacer lo que es la cera de una vela, que se vería más acentuado el efecto si hubiera un foco de luz detrás. Vamos a desactivarlo y pasaremos a la siguiente capa, que es la capa de Glossy. Bien, la siguiente capa, Glossy, en realidad podríamos atribuir la siguiente propiedad que tenemos en la capa base, que es Glossy. Podríamos perfectamente asignar el nombre, podrían haber asignado el nombre en vez de Glossy, de reflexión. Por defecto, el peso siempre está en 0, yo en este caso lo he puesto en 1. Y el roughness se lo vamos a poner a 0 para que podáis ver que el efecto es un efecto como de reflexión. Aunque normalmente, para usarlo y hacer honor al nombre de Glossy, deberíamos de tener valores del tipo 0,5 o por encima. Con lo que vamos a conseguir un efecto Glossy muy tenue, o 0,2. En realidad, esta propiedad de la capa base podría ser utilizada en combinación con la capa de refracción, ya que en realidad es menos configurable, por lo tanto no me permite manipular tanto el material como la otra base, pero siempre puedo combinarlo para intentar buscar un material mucho más correcto. Tengo la capa de color que me va a hacer lo mismo. En esta capa me va a hacer lo mismo que en la capa de reflexión. Puedo manipular, asignarle un color al que me va a teñir esa reflexión, y como podéis ver me va a generar unos brillos del color que yo le he asignado en este recuadro. La siguiente opción, que es el backscattering, lo que nos permite es hacer que el material se convierta en un material ligeramente transparente. Lo que permite es que la luz atraviese ligeramente ese material, no como si fuera un cristal, sino más bien como si fuera el ámbar o un líquido turbio. Lo activamos y tenemos dos opciones, que es el peso, que es la cantidad de efecto que conseguiremos con el scattering, y sobre todo el roughness, que es la rugosidad con la que se apreciará ese efecto. Bien, para la siguiente opción tenemos la refracción, que si la activamos conseguiremos que el objeto se vuelva transparente, como un cristal. En este caso no se volvería completamente transparente porque tendríamos que en la difusa controlar esa transparencia. Cuando la difusa la tenemos en 0, el objeto es completamente transparente con este índice de refracción, y si lo queremos hacer cada vez más opaco, tendríamos que ir aumentando el peso en la capa difusa. Y también en el glossy disminuir el roughness a 0, para que de esta manera el objeto, toda la luz que lo atraviese no lo difumine. Si yo le quitase el glossy, si este parámetro lo bajase a 0, el objeto dejaría de reflejar y solamente tendría refracción. Sería transparente, pero no estaría reflejando el entorno, cosa que un material físico como el cristal sí que lo haría. Debería de tener un peso de 1 en el glossy. Un material similar a un material que sería el cristal, con una refracción con un IOR de 1,5, y por supuesto en el glossy tendríamos que aplicarle un color completamente blanco, y obviamente en la difusa, como el peso es 0 de esta capa, da igual con lo que pongamos, no va a influir. Y si quisiéramos ir oscureciendo ese cristal, un cristal tintado, deberíamos de ir aumentando el peso de la capa hasta conseguir transparencia que realmente necesitemos. O bien también combinando
la translucencia y el backscattering también podemos conseguir distintos tipos de materiales. Y por último vamos a desactivar todas estas opciones y lo que vamos a ver es el bump. En este caso me va a generar la rugosidad solamente en la capa de la difusa. Y con este mapa aplicado en el bump quedaría de esta manera. Eso siempre teniendo en cuenta que la difusa debe estar en un valor alto. Si lo bajásemos a un valor de 0, no se vería, en este caso, el bump. El bump no tendría efecto en el material.